Muy bien, queridos hermanos, estamos muy contentos de estar un sábado más aquí reunidos. Ya nos hemos acostumbrado, ya somos parte de una familia y quizá podríamos decir somos la iglesia del aire, aunque no estamos nosotros allí reunidos en un lugar, pero estamos reunidos ante la presencia de Dios, y eso es lo más importante. Quizás no estamos en cuatro paredes, como le dije, pero estamos reunidos ante la presencia de Dios. ¿Ya? El tema de esta noche es preparación para el sellamiento, parte 1. Mis hermanos, recordamos nosotros que los tiempos finales serán rápidos y nosotros debemos estar preparados, pues si no estamos sellados, mis hermanos, y si el Espíritu Santo no dejamos que trabaje en nuestro corazón y cambie nuestra vida y transforme nuestro corazón y le dé una renovación total de nuestra mente, mis hermanos, entonces no seremos sellados. Yo voy a tomar, mis hermanos, uno de los salmos, el salmo, mis hermanos, 37. Salmo número 37, mis hermanos. Y vamos a leer, mis hermanos, solo del 1 al 10. Salmo 37 del 1 al 10. Alguien podrá decir, pero ¿por qué no va a utilizar Apocalipsis? Cuando veamos la parte 2, y esa quizá la vamos a ver en la semana, y cuando veamos los 144,000, ahí vamos a ver la parte 2, pero ahora vamos a ver la parte 1 que tiene que ver también con ellos. Mis hermanos, Salmos capítulo 37. Y ahí hay un subtítulo, quizá dice, el camino o la senda de los malos. Mire el versículo 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, no te impacientes, no te impacientes. Sigue más diciendo, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 2, porque como la hierba serán pronto cortados. O sea, los malos pueden prosperar, los malignos pueden quizá ahorita estar ganando, pero ¿sabe cómo dice? Porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. O sea, duran poco tiempo. Sigamos. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Qué lindo esto, mire, como dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones que usted tiene? Dios conoce. 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, dice, con motivo de que prospera, dice, del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldición. 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. 9. Porque los malignos serán destruidos
pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. 10, y aquí terminamos esta parte. Pues de aquí a poco no exhibirá, dice, el malo, no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos esto, este es un salmo, mis hermanos, que se cumplirá y se está cumpliendo en este tiempo. Oh, cuántas a veces personas se fían o se fijan o viven en el pasado. Y a veces el pasado para ellas le trae una amarga tristeza o una experiencia no tan grata. Mis hermanos, nosotros únicamente debemos confiar en lo que dice el Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda. Y mis hermanos, la palabra encomendar es acerca tu camino al camino de Dios. Pero hay mucha gente, mis hermanos, que quiere acercarlo a Dios, que Dios se acerque a su forma de vivir. O sea, no quiere acercar el camino al camino de Dios, o sea, al camino de la obediencia, sino que quiere que Dios se acerque como Él quiere. Mis hermanos, pero a veces nosotros, porque hemos vivido en el pasado, mis hermanos, lleno de estrés, nos produce preocupación. ¿Saben por qué? Porque a veces no conocemos a quién estamos siguiendo, porque nos hemos transformado solamente en religiosos, en estar bajo de una denominación y no conocerlo a Dios y no conocerlo a Él, no tener una relación diaria con el Señor. Mis hermanos, pero el Señor también nos va a probar en ciertas cosas, pero Él nunca nos va a abandonar, mis hermanos, nunca. La palabra de Dios dice que Dios guió a su pueblo de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego para darles calor y librarlo aún de las fieras, tal vez de ahí del desierto. Y el Señor Jesús habla para su pueblo en el tiempo del fin. En Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Cristo quiere ser todo lo que nosotros necesitemos, el todo. El pasado, mis hermanos, Jesús lo dejó atrás. Entonces nos preguntamos, ¿en qué punto de la vida nosotros nos encontramos? ¿En qué punto? Y quiero un poquito, mis hermanos, hacerles recordar en esta parte. El pueblo de Israel, mis hermanos, vivió como más de 400 años esclavo 400 años. Y sabe que Satanás también quiere a veces tenernos esclavos de los vicios, esclavos de las modas, esclavos de algunos pecados. Y nos quiere tener ahí esclavos. Y Satanás nos quiere hacer vivir en el pasado. Pero Cristo, el Señor Jesús, sacó al pueblo de Israel del pasado y lo puso una vivencia presente para que viviera, mis hermanos, con Él. Y no fue fácil, porque lo sacó con mano fuerte del faraón, que en ese él era conocido como el hijo del sol. O sea, un imperio que así de una manera humana nunca Israel hubiera podido, mis hermanos, salir. Nunca hubiera podido.
En el tiempo del fin también, la misma mano de Dios va a librar al pueblo remanente que se ha preparado y que ha hecho, como dice Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tres cosas importantes. Encomienda a Jehová tu camino. A veces nosotros vivimos en el pasado, nos amargamos en el pasado, lloramos del pasado, y cuando ya el pasado, mis hermanos, nosotros no podemos volverlo al presente, mis hermanos, no podemos volverlo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, mis hermanos, el Señor, así como sacó al pueblo de Israel de allá con mano fuerte, el Señor Jesús también muestra en la Biblia que Él destruirá al hijo de la perdición y nada podrá detener esta obra, mis hermanos. Pero solo debemos mantenernos nosotros unidos a Él. Y saben, cuando yo veo en este pueblo, el pueblo de Israel volvió a quejarse, volvió a murmurar. Ellos querían volver al pasado y decían: oh, si nosotros estuviéramos allá comiendo las ollas de carne allá en Egipto. Mis hermanos, a veces como hijos de Dios nosotros también quisiéramos ir, porque tal vez fue un pasado que trajo cosas buenas. Pero le digo, mi hermano, Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y Él hará, mis hermanos. Ahora solo entonces nos preguntamos, ¿por qué a veces, sabiendo que ya estamos llegando a las fronteras mismas del encuentro con Dios, por qué aún todavía tenemos ese espíritu de murmuración, ese espíritu de queja, ese espíritu de estar viviendo en el pasado, recogiendo cosas del pasado? ¿Será que porque no le hemos conocido a Dios y por eso a veces recurrimos al pasado? Cuando la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos acercar nuestro camino al camino de Dios, porque hay muchas personas que quieren acercar a Dios, pero a su estilo de vida, como ellos quieren vivir, no como Dios los invita a caminar. Hay muchos que quieren caminar como a ellos les gusta. Pero saben, un día, un hombre de la tribu de Benjamín, Saulo, asimismo como un antepasado, Saúl, fue de la tribu de Benjamín y nunca quiso poner su camino al camino de Dios. Pero Saulo un día le pregunta al Señor. Yo quisiera que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo número 9 y el verso número 5, desde el 4. Bueno, leámosle desde el 3 para ver, y hasta el número 5. Mas yendo, dice, en el camino aconteció, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al lugar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Mis hermanos, y en esta noche y hoy nos preguntamos: ¿estoy haciendo bien en la vida que voy? ¿Seré sellado así como estoy? ¿Recibiré la aprobación de Dios allá en el libro de la vida en el cielo con el estilo de vida que lo estoy llevando? ¿Será que me estoy pareciendo al mismo pueblo de Israel que cuando Moisés subió allá al monte Sinaí y estaba recibiendo la ley de Dios, el pueblo estaba abajo jugando, adorando un becerro de oro? ¿O será que esta noche y en estos tiempos en que estamos viviendo, mis hermanos, nos preguntamos: ¿será que yo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy poniendo mi camino al camino de Dios? Hay personas, mis hermanos, que en su vida tienen una página en blanco. El pasado ha sido una página en blanco porque no hicieron nada. Su presente también es una página en blanco porque no saben ni a dónde van ni de dónde vienen. O sea, no hay un horizonte en su vida. Como dicen, viven del diario. No quiero decir del trabajo, pero viven solo por vivir. Tienen una página en blanco. Hay otros que su vida, mis hermanos, tienen una página de puntos suspensivos, porque son personas indecisas. Cuando hablamos en puntos suspensivos, no sabemos qué es lo que quieren, qué es lo que esperan. Ellos lo que esperan, que algo les sonría de la vida. Hay otros que tienen su página de la vida llena de figuras y podríamos decir de garabatos, porque se han venido chocando, se han venido destruyendo y han destruido su vida en el pasado y han destruido a otros también. Los hermanos, por eso el Señor dice: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomienda. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos ciertas cosas difíciles? Y saben que en esta semana, mientras muchos a veces me han llamado, personas y todos así, y les he preguntado cómo están. Hermanito, estoy mal, dice. Le pregunto a otro hermano de otro lugar: estoy mal. Le pregunto a otro: estoy mal. Yo le digo: todos se han puesto de acuerdo, porque les ha llenado el virus y están mal. Y le pregunto: ¿acaso usted no es hijo de Dios? Ah, no, sí, dice, sí, claro, yo soy hijo de Dios. Pero qué tristeza. Mi hermano, si el Hijo de Dios conoce a Dios, pues aunque tenga pruebas y tenga dificultades, siempre va a decir: estoy bien, aunque coma una vez al día, aunque no tenga dinero en su bolsillo, aunque tenga pruebas y situaciones, pero se mantendrá firme y de pie, siempre. Se mantendrá firme. Nosotros nos preguntamos entonces, como hijos de Dios, ¿qué le vamos a ir a predicar a la gente? ¿De qué? ¿De tristezas? ¿De fracasos? ¿De que no sé qué hacer? ¿De que no sé qué voy a decidir? ¿De que no sé qué va a pasar mañana? ¿No sé qué va a suceder? Mis hermanos, hoy el mundo, mis hermanos, quizá no lee la Biblia. Él no lee. Pero el mundo, mis hermanos, nos lee a nosotros.
porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, somos centinelas, somos embajadores. ¿Qué le vamos a decir al mundo? Que si quizá nuestra vida es una página en blanco, no encuentran nada bueno, o es una página en puntos suspensivos, indecisos, no sabemos si vamos para acá o vamos para allá. O quizás somos como la cometa, que para donde va la mayoría yo voy. O tal vez somos como la carretilla, que si no nos empujan nosotros no avanzamos. Nosotros debemos ser personas íntegras, de tomar una decisión de que el Señor está con nosotros. Mis hermanos, el mundo quizá no lee la Biblia, no lee, pero el mundo sí, mis hermanos, nos lee a nosotros. ¿Y qué va a decir? Si nos ve así, ¿qué va a decir? No, yo de esa denominación, yo al lugar donde usted asiste, ni Dios quiera, yo no voy. Porque va a encontrar quejas, murmuraciones, chismes, cuentos, vicios. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a querer ir? ¿Qué van a querer poner un pie? No, es el tiempo de cambiar si queremos ser sellados. Es el tiempo de renovar nuestra mente, de renovar nuestra vida, si queremos un día estar vestidos de blanco delante del Cordero. Sé que este mensaje es un poco duro y difícil, pero ¿saben qué? Aquellas personas que un día entregaron su vida por este mensaje, no les fue fácil. Página 240 del Conflicto de los Siglos y 241. Y algunos están recibiendo la matutina 240, el último párrafo, página 240 del Conflicto de los Siglos, 240. Dice, todas las clases, el último párrafo, todas las clases sociales se encontraban ahora presa de la sospecha, la desconfianza y el temor. Y en medio de la alarma general se notó cuán profundamente se habían arraigado las enseñanzas luteranas en las mentes de los hombres, que más se distinguían por su brillante educación, su influencia y su superioridad de su carácter. Los puestos más honrosos y de más confianza quedaron de repente vacantes. Desaparecieron artesanos, impresores, literatos, catedráticos de las universidades, autores y hasta cortesanos. A centenares salían huyendo de París, desterrándose voluntariamente de su propio país, dando así en muchos casos, la primera indicación de que estaban en favor de la reforma. Los papistas se admiraban de ver a tantos herejes de quienes no habían sospechado y que habían sido tolerados entre ellos. Su ira se descargó sobre la multitud de humildes y víctimas que había a su alcance. Y le leo esto, escuche mi hermano. Las cárceles quedaron atestadas, o sea, de herejes, de los que leían la Biblia, y el aire parecía oscurecerse con el humo de tantas hogueras en que se hacía morir a los que profesaban el Evangelio. Léase el capítulo, mis hermanos, el capítulo 12, la reforma en Francia. Esto hizo, mis hermanos, los papistas, la Iglesia Católica. Pero sabe que esta gente no tenía miedo de morir, no se quejaban, porque ¿sabe qué? Porque ellos habían encomendado su camino al camino de Dios. Y no les importaba estar en las cárceles, no les importaba que sus esposos, sus esposas, sus hijos, no les importaba eso. Lo único que les importaba es representar el nombre de Dios.
Nosotros estamos tan cerca, mis hermanos, estamos a las puertas mismas de que el fin del tiempo de gracia se acabe. Ayer mirábamos, mis hermanos, que después de una brisa viene una tormenta. Entonces nosotros nos preguntamos, mis hermanos, no nos quejemos más. No. Esta gente ahí fue una carta abierta para los demás, y por eso dice que literatos, cronistas, gente se convertían. Pero no se convertían porque leían, sino porque veían una vida de testimonio, y fueron sellados por la gracia de Dios. Hoy nosotros necesitamos, mis hermanos, una fe ahí. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué debemos quejarnos si el Señor está con nosotros? Mis hermanos, podríamos preguntarnos, entonces, ¿en quién estamos creyendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo nosotros a un hombre? ¿O estamos siguiendo y creyendo en Dios, mis hermanos? Nosotros somos embajadores. Por eso el Salmo capítulo 37 dice, yo quisiera que lo volvamos a ver, mis hermanos. Salmo 37 dice así: no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes, dice. ¿Qué más? No tengas envidia de los que hacen iniquidad o de los que prosperan. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Y qué más? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, mis hermanos, les hago una pregunta. Para ser feliz se necesita una buena casa, un buen carro, buen dinero, tener autoridad. No. Para ser feliz solo necesita que usted y yo conozcamos en quién estamos creyendo. No es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Por eso, mis hermanos, aquí en esta parte de este salmo, mis hermanos, este es un modelo de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esto no es si yo lo cojo o no lo cojo, si me vale o no me vale, si es opcional. Este es el patrón mismo del remanente en el tiempo del fin, mis hermanos. Esta gente no es que decía, creo o no creo, voy a morir o no voy a morir. No. Les leo nuevamente, mire cómo dice. Y el aire, dice, se oscurecía por el humo de tantas hogueras en que se hacía morir que profesaban. Hermanos, ahí, pero esta gente, su modelo de vida era poner su camino en el camino de Dios. Este es el patrón, mis hermanos, si queremos tener vestiduras blancas. O confiamos en Dios, o nos fiamos en Dios, o no. Dios siempre se agrada en la santidad y siempre se agrada en la humildad. Nunca se agrada el Señor en la soberbia ni en el orgullo. Y ahora nosotros nos preguntamos, mis hermanos, a esta parte del tiempo, ¿o somos convertidos o solo somos religiosos? Que vamos, que nos reunimos y quizá después la vida sigue lo mismo. El convertido, mis hermanos, camina firme, pero el religioso solo anda esperando milagros. Y por eso algunos piensan que cuando Cristo venga,
y esté viniendo en las nubes de los cielos, Él va a hacer un milagro porque Dios es amor. No, ahí ya no habrá oportunidad, mis hermanos, no habrá tiempo. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomienda a Jehová. ¿En qué estamos encomendando nosotros? Y para que, mis hermanos, suceda esto, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, esta noche y ahora en nuestra vida, reconocer que necesitamos un cambio, reconocer que estamos mal, reconocer. Un día Nicodemo, un hombre religioso, por eso les dije, o somos convertidos o somos religiosos, un hombre llamado Nicodemo, se va y se acerca al Señor y le dice, ¿qué haré yo? ¿Qué puedo yo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Tú tienes que nacer. Tú tienes que nacer para ver. Primero es ver. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Y por eso ahí le dijo a él. Y quizá veámoslo, mis hermanos, esa parte. Libro de San Juan, capítulo número 3. Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Mire cómo dice. San Juan, capítulo número 3. Evangelio de San Juan, capítulo número 3. Versículo 2. Este vino, dice, de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que haces, dice, y qué señales, sino que el que está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo comienza a preguntar, ¿y cómo hacer? ¿Que yo debo hacer esto? No. Y él le dice cómo debe hacer. Y después le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Una cosa es ver, mis hermanos. Y Jesús le pregunta a él, ¿cómo? ¿Por qué me vienes tú a preguntar a mí? Si tú eres un dirigente religioso, si tú enseñas en las sinagogas y no sabes. Entonces Jesús quizá le dice, ¿y entonces qué es que estás enseñando a la gente? ¿Solo una vida religiosa o una vida convertida? Y mis hermanos, hoy en día nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos enseñando a la gente? ¿O una vida de que somos de la iglesia tal y así? ¿O que somos nosotros de la persona de Jesús? Le voy a decir algo y siempre lo he dicho, que ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna denominación puede dar salvación. El único que da salvación se llama Cristo Jesús. Nicodemo, dirigente religioso, enseñaba todos los sábados, enseñaba en las sinagogas, quizá enseñaba en las escuelas de los rabinos, pero era un religioso, mas no en un convertido. Y primero dice que tiene que ver para después entrar. Si no ve, no puede entrar. Y eso le pasó, mis hermanos, a Moisés. Moisés vio la tierra prometida. Solo la vio, pero no entró. Quiso él entrar, pero no pudo entrar. Él lo vio todo, pero no entró. Hay creyentes, mis hermanos, religiosos, que solamente ven, pero quizás nunca quieren entrar, porque nunca quieren obedecer. No miremos, mis hermanos, el pasado. Entonces, número uno, debemos estar dispuestos, mis hermanos, a reconocer que lo que yo necesito.
y reconocer que estoy viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y en segundo lugar, confesar mi vida y todo confesarle a Dios. Y quizá todavía decirle: Señor, en mi corazón tal vez hay rencor, hay odio, hay muchos pecados que no puedo tal vez perdonar a alguien. Mis hermanos, saben, en la Biblia nosotros encontramos dos cosas: tanto la risa como el llanto. Y el llanto es desahogarse. Y quizá hay un dicho que dice que los varones no lloran, pero le voy a decir: Jesús, que fue un hombre, lloró. Él lloró frente a una tumba. Él lloró frente a una ciudad, mis hermanos. Él lloró. Y un joven que desde los 17 años, José, de ahí en adelante pasó sufriendo quizás hasta cerca de unos 30 años, vivió sufriendo, mis hermanos. Pero un día, mis hermanos, la Biblia dice que lloró a gritos, amargamente, y se quitó ese peso de encima. Lloró. Y les dice a sus hermanos, aquellos hermanos que no querían verlo, aquellos hermanos que abrigaban odio y por eso lo vendieron. Pero mis hermanos, hubo una gran restauración. Primero entre hermanos y después entre padre e hijo, porque la Biblia dice que cuando se encontraron el padre y el hijo, tanto Jacob como José, la Biblia dice que lloraron largamente. Y la Biblia dice que también cuando él se dio a reconocer a sus hijos, y veámoslo como lo dice ahí en el libro de Génesis capítulo 42, mis hermanos, y el verso del 2 al 5, 45 del 2 al 5, Génesis 45, del versículo 2 hasta el versículo 5. Mire cómo dice, capítulo 45 de Génesis, versículo 2 hasta el versículo 5. Entonces se dio a llorar a gritos. Oyendo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, mire cómo les dice, yo soy, dice José, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de ustedes. Saben, queridos hermanos, debemos estar dispuestos a reconocer, si queremos ser sellados, de que quizá no estoy bien. Debemos estar dispuestos, mis hermanos, a confesarle a Dios. Quizá vivimos en un pasado de odio, de rencor, de lágrimas, porque quizá alguien nos ha hecho mal.
porque quizá alguien nos ha destruido, porque quizá alguien nos ha marcado en la vida, y por eso estamos viviendo en el pasado, mis hermanos. Por eso estamos viviendo nosotros en el pasado. Es el tiempo, mis hermanos, de restaurar nuestra vida como familia, como miembros de iglesia, como hermanos en Cristo que somos, si queremos tener el sello, ser sellados por medio del Espíritu Santo. Estamos confesando nuestras vidas. Y ¿saben qué? Les digo, este mensaje también es para mí. Porque no es fácil vivir una vida de conversión cuando a veces en nuestra vida hay resentimiento porque alguien nos ha hecho mal, porque ha habido un espíritu, mis hermanos, de orgullo, porque quizá alguien nos quitó lo que más queríamos, lo que más amábamos, nos defraudaron, nos engañaron. ¿Estamos dispuestos, mis hermanos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Es el tiempo de caminar en una restauración, mis hermanos. Es el tiempo de caminar. Y quizá estoy hablando para aquellos hermanos que somos parte del grupo de acá. Es el tiempo de restaurar nuestras vidas. Tal vez tenemos diferencias. Tal vez, oh Dios, como familias, nos hemos comenzado a distanciar o a hacer grupos. Pero es el tiempo, mis hermanos, de restaurar nuestra vida. Nosotros, mis hermanos, delante de Dios estamos desnudos, somos miserables. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué ropaje estamos utilizando? Cuando Jesús lloró, mis hermanos, frente a Jerusalén, no lloró por la ciudad que solo iba a ser destruida, sino que lloró porque aquella ciudad no se dejó hacer lo que Jesús quería hacer por ella. Mis hermanos, tal vez hoy en este día Jesús también está llorando porque su pueblo, porque cada uno de nosotros, Él nos quiere bendecir, pero nosotros no dejamos que Él haga algo en nuestra vida. Y Él quizá dirá, yo quiero bendecirte. ¿De dónde sacó a Moisés, un hombre que estaba cuidando las ovejas allá en un desierto? Pero Él de ahí lo preparó para sacar a un pueblo. ¿Quién era José, mis hermanos, que ni su familia lo quería, ni sus hermanos lo querían ver? Nadie lo quería, excepto de su padre. De un David, mis hermanos, que sus hermanos tampoco lo querían, por eso lo mandaron allá al monte a cuidar las ovejas, a cuidar. De un hombre, mis hermanos, que siempre decidió y dijo, yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a dejar, así sea hasta la muerte. Y si me toca ir a la cárcel o a la muerte, yo voy a ir, un Pedro. Y cuando llegó, lo negó totalmente, pero de allá Dios lo sacó, porque Dios no quiere religiosos, sino quiere convertidos para ponerle el sello de Dios. José, un hombre que se convirtió, perdonó a sus hermanos, no importa lo que lo habían odiado, lo habían engañado, no importa cuánto habían engañado a su padre, y su padre había vivido en la angustia por años y por años. Un David, un Pedro, y hoy día, mis hermanos, nosotros
Mis hermanos, el Rey de Reyes nos llama hoy a nosotros, puede decir, ¿puedes confiar en mí? ¿Puedes confiar? Entonces, mis hermanos, nosotros nos preguntamos, para ser felices, ¿qué necesitamos? Una buena casa, un buen carro, un buen empleo, un buen negocio, una buena profesión. Mis hermanos, la Biblia dice que los malhechores son como la hierba seca. Entonces, cuando nuestra vida, mis hermanos, nuestra mirada está puesta en Él, la felicidad solo viene, mis hermanos, cuando estamos convertidos. Y para ser sellados, mis hermanos, únicamente necesitamos de primero reconocer, segundo confesar, y mis hermanos, y vivir delante de Él, mis hermanos. La prosperidad, mis hermanos, de los creyentes no es únicamente de una prosperidad solo, de los no creyentes, una prosperidad que solo es pasajera, pero hay una prosperidad también de los creyentes. Amén, mis hermanos. Pero no es por lo que es, sino con quién está. Y quisiera, mis hermanos, ir terminando, mis hermanos. Un día le escribió Juan a un amigo de él. Él se llamaba Gallo. No Gallo, Gallo. Y en la tercera epístola, mis hermanos, en la tercera epístola de San Juan, él era un gran amigo de él. Y mire lo que le dice. Tercera de Juan, ese tiene un solo capítulo. Tercera de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Dice: el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Era un gran amigo y un buen cristiano. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios, mis hermanos. Y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Pero mucha gente solo quiere prosperidad física, mas no prosperidad espiritual. Lo que Dios quiere y desea es que la prosperidad espiritual esté por encima de la prosperidad, mis hermanos, física. Hoy debemos ser fieles, mis hermanos, no solo en la abundancia, sino también en la escasez. No solo porque tenga un poder, un negocio, un dinero, sino cuando no tenga nada. Nuestra seguridad, mis hermanos, no está porque tenemos, sino porque lo que somos. Página 670, y con esto quiero ir terminando, mis hermanos. 670 del conflicto de los siglos. 670. Conflicto de los siglos, página 670. Párrafo de en medio. Dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes. Y esto aquí me pongo a pensar, mi hermano, cuando un día los tres jóvenes, mis hermanos, los tres jóvenes que estaban frente al horno del fuego ardiente, cuando Nabucodonosor les dijo: ¿y ustedes por qué no adoran? Ellos le dijeron: no, si así nos salve o no nos salve, nosotros no vamos a adorar esa estatua. ¿Sabe que al final
Nabucodonosor dice, estos jóvenes no fueron quemados porque confiaron en Dios. Eso lo dice el libro de Daniel. Porque confiaron en Él y no confiaron en ningún otro Dios. Entonces la pregunta, mis hermanos, para ser sellado es, ¿en quién estamos confiando? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién? Mis hermanos, ¿a quién? ¿Quién? Estos siervos, dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Será porque ellos un día no solamente reconocieron que necesitaban de Cristo, sino confesaron sus pecados y cambiaron su vida y moldearon conforme y encaminaron su camino al camino de Dios. Dice, en santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Mi querido hermano, los 144,000 y aquel grupo de redimidos, miles, mis hermanos, murieron en el pasado, pero murieron confiando y creyendo en Dios. Murieron. Fijemos totalmente nuestra vida al Señor. Y termino, mis hermanos, en el Salmo capítulo 37, versículo número 4. Este es el último versículo. Salmos 37, 4. Y mire cómo dice. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mis hermanos, el gran sueño. ¿Cuál es nuestro gran sueño? ¿Cuál es el gran sueño de Dios? ¿Cuál es el gran sueño de nuestra vida? Mis hermanos, cuanto más nos acompañe Dios, más se alegrará, mis hermanos. Y el pasado, como dice la Biblia, cuando somos una nueva criatura en Cristo, pasaron y ahora somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Mi querido hermano, qué alegría podernos ahora habernos reunido. Cualquier inquietud, cualquier pregunta puede dejarnos, pero le voy a decir algo. Si usted quiere escuchar los mensajes anteriores, puede ir al canal de YouTube. Allí está con mi nombre y puede descargarlos, puede compartirlos, puede predicar el mensaje de esta manera. El link ya se le envió. Y mis hermanos, este también ya después de un momento será subido en el YouTube para que usted lo pueda ver. Si no lo pudo ver en vivo, lo pueda ver en diferido y lo comparta. Mi querido hermano, que Dios pueda poner la bendición en usted. Vamos, mis hermanos, a cantar. Busquemos la patria. Himno 322. 322. Busquemos la patria. Vamos, por favor, aquí, nuevamente. Hermanos, ya, himno 322. Busquemos la patria.
queremos ser sellados por el sello del Dios vivo, acerquémonos a Él, reconozcamos y renovemos nuestro espíritu. Dios nos llama, hay un cielo que ganar, hay una tierra nueva esperando por nosotros. Vamos a ponernos de rodillas para orar quienes podemos. Querido Padre y Dios, en esta noche, grande y bendito es tu nombre. Gracias por su palabra. Ruego, oh Dios, que este mensaje nos ayude, oh Dios, a reconocer, a restaurar y a confesar, oh Dios, nuestra vida y a ponerla, oh Dios, en los caminos de Dios, no en los caminos de una religión, sino en los caminos de Dios. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, querido hermano, mañana 9:20, a 9:15 ya estaremos nosotros comenzando nuestra reunión del sábado, el día del Señor. Oremos los unos por los otros, mis hermanos, y que Dios los bendiga y un feliz sábado para todos ustedes. Amén.